el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L si y solo si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta, que se acuerdan que el delta depende de el x0 y del epsilon. Uno nunca lo dice, pero es así. Existe un delta mayor que 0 tal que si x dista menos de x0, dista menos de delta de del punto x0, entonces la función toma valores, f de x toma valores arbitrariamente cerca de x, de L, perdón. ¿Sí? Habíamos visto esto y habíamos demostramos que, bueno, habíamos definido continuidad como un caso particular de límite. Continuidad de x en x0, o sea, teníamos que x0 perteneciente a y, o sea, todo lo anterior, pero x0 está en y el límite cuando x tiende a x0 de f de x es el valor de f en x0. ¿Sí? Esto es que sea f de x0. Además dijimos que f es continua si es continua en todo su dominio. Sí, eso es lo que habíamos visto. Después vimos que lo probamos, o sea, nos remangamos y probamos que el límite cuando x tiende a x0 de la función x es igual a x0. Vimos, por ejemplo, que el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado es 4. Más en general, no lo vimos, pero se puede demostrar. Si tenemos suerte, hoy vemos cómo. Que el límite cuando x tiende a x0 de x cuadrado es x0 al cuadrado. O sea, acá podemos decir f de x igual x cuadrado es continua. Que es algo que no lo dijimos con palabras, pero se lo estoy diciendo ahora. Y también vimos que, y también nos remangamos y lo probamos, agarramos el epsilon y el delta y no sé qué, como decía Manuel por ahí, que la función integral, la función f de x, dada como la integral entre a y x de f de t de t, aunque la f chica no sea necesariamente continua, es continua. Entonces, lo que tienen, por ejemplo, es que la integral no salta. O sea, ustedes, por más que vayan corriendo, viendo cómo aumenta el área no pega saltos. Eso es lo que tienen que tener medio mentalizado. Cosa que es intuitiva si ustedes piensan piensan en el área. O sea, si ustedes van corriendo, van variando un poquitito el intervalo donde calculan el área, tiene sentido que el área no se mueva mucho. En definitiva, es eso. No salta, digamos, no pega saltos. Todavía no hablamos del tema de continuidad y saltos, pero intuitivamente uno lo tiene así. No, la integral siempre es continua, sin importar f. ¿Por qué dice f? ¿Y por qué le cambié el nombre a la variable? Pero es que f de x grande es porque el extremo superior es x.
sea, es la integral, es la función que a cada x le asigna el área de f. Si cambiando el x, es otra función, es otra función. F es una función. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a ver un par de cosas difíciles, así que necesito que se concentren y pensemos todos y pregunten cuanto antes, porque esto va a estar complejo. Pero antes que eso, vamos a calcular otro límite. Esto fue todo lo que vimos en la clase pasada. Fin del repaso. Entonces, hoy, para calentar motores, vamos a ver esta función. Una función súper difícil. Vamos a considerar la función f de r en r, dada por la siguiente fórmula. F de x igual... ¿Le gustan las funciones trigonométricas? Esta le va a encantar. Seno al cuadrado de x más 1. Voy a poner acá en rojo qué significa seno cuadrado. Seno cuadrado de x es igual seno de x al cuadrado. O sea, esta es notación. Bien. Entonces es la función x. Bueno, y entonces les voy a hacer una pregunta. Queremos calcular... Vamos a ver el gráfico primero. Ahora vamos a hacer... Cambiar a... Wow. El gráfico, este es el gráfico de la función. Vamos a alejarlo un poquito para que la vayan viendo. No es tan terrible, ¿no? Hemos visto cosas más terribles. Esta es la función f de x igual x sobre seno cuadrado de x más 1. Está lindísima. No me digan que no. Me pregunta si hay alguna diferencia entre seno cuadrado, entre ponerlo antes y después. Pasa que, o sea, seno de x al cuadrado se interpreta como seno de x al cuadrado. Como que está multiplicando al x. Como que el cuadrado está aplicando al x. La notación, que la escribí hace un ratito, es seno cuadrado de x es lo mismo que hacer a x, aplicarle el seno y después elevarlo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, pregunta del millón. Vamos a borrar esto porque... La pregunta que les voy a hacer, y a ver si se animan, está como amortiguado al llegar al seno, al cero, sí. Entonces la pregunta es, ¿será capaz? ¿Cuál es el límite cuando x tiende a 0 de f de x? Está bueno ver eso de que dice Michael de que está como amortiguada. Bueno, hagamos nuestro tanteo. Tomemos un epsilon mayor que 0, dicen que es 0, vamos a acercarnos a 0. Y dado un epsilon, ¿podremos encontrar un delta? Bueno, fíjense que parece que sí. Si achicamos el epsilon, ¿podremos encontrar un delta?
Voy a correr un poquito esto, ahí. Si achicamos el delta, a ver. Parece que sí, ¿no? ¿Se acuerdan que es que haya un límite significa que podemos encontrar un epsilon? Para cada epsilon podemos encontrar un delta que haga que el gráfico esté adentro del rectángulo, este azul. Visualmente es eso. Si lo achicamos un poquito más. Entonces, toda la pinta de que... Toda la pinta entonces de que sí, que el límite es 0. ¿Podemos probarlo? Y acá nuevamente vamos a... Sí podemos. Vamos a tener que remangarnos. Y fíjense que acá no tenemos fórmulas. No tenemos ninguna fórmula todavía. Así que hay que remangarse. Hago la mímica de que me remango. Y epsilons y deltas. Entonces, afirmación. Vamos a ver, ¿quién fue el primero que tiró esta afirmación? Tengo que ir hasta el chat, hasta el principio. Yendo para graficar en el parcial. Vamos a ponerle nombre a esta afirmación. Afirmación Brian Fernández. O Brian. ¿Sí? Fue el primero que la dijo. Michael pregunta si puede ayudar el círculo trigonométrico. Resulta que, en general, sí, los límites con seno, el círculo trigonométrico nos puede aclarar. Pero en este caso, no nos va a ayudar el círculo trigonométrico. Límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a 0. Al revés. Michael dice que si no podemos usar ningún círculo trigonométrico va a estar difícil. Yo digo, mi afirmación es al revés, va a ser mucho más sencillo de lo que pensábamos. Entonces, vamos a demostrar la afirmación. Bueno. Lo primero que tenemos que hacer es entender este primer paso. Siempre el primer paso vamos a entender de qué estamos hablando. O sea, nosotros queremos que f de x, queremos ver qué pasa con esto. F de x menos 0. ¿Qué pasa con este valor absoluto? Pero fíjense que esto es el valor absoluto de x dividido seno cuadrado de x más 1. Y esto, propiedad del valor absoluto. Vamos a ponerlo acá, propiedad valor absoluto. El valor absoluto de A, el valor absoluto de A dividido el valor absoluto de B es lo mismo que el valor absoluto de A dividido B. Entonces vamos a usar estos superpoderes que nos da el valor absoluto y escribir que esto es igual que el valor absoluto de X dividido el valor absoluto de seno cuadrado de X más 1. Sí, el más 1 es todo. Entonces ahora quiero que nos concentremos un poquito en este denominador. ¿Sí? Seno cuadrado de x más 1. Primera observación. Recordar, el seno siempre está entre dos valores. ¿Qué dos valores? 0 y 1.
No, 0 y 1 no. menos 1 y 1, perdón. Menos 1 y 1, exactamente. Esto es para todo x real. Esto implica que ¿qué le pasa al seno? Ahora sí, el seno cuadrado. Seno cuadrado es elevar al cuadrado del seno. Los números negativos que se vuelven, los valores negativos que se vuelven. Todo positivo. Todos positivos. Y como es menor que 1, y recuerdan que elevar un número menor que 1 al cuadrado va a seguir siendo menor que 1, tenemos, ahora sí, que el seno cuadrado siempre está entre 0 y 1. Ahora sí. Entonces es que lo de entre 0 y 1 no estaban tan guiados. Y ahora, si sumamos 1 a ambos lados de la desigualdad, tenemos entonces que 1 es menor o igual que seno cuadrado x más 1 menor o igual que 2. Hasta acá estamos de Claro, acuerdo, ¿no? el valor mínimo va a ser 1. Exactamente. Entonces lo que tenemos acá, juntando esto de acá y aplicándolo acá, tenemos entonces que el valor absoluto de seno al cuadrado, que en realidad el valor absoluto acá es totalmente redundante porque, como dicen por ahí, siempre es positivo. O sea, seno cuadrado de x más 1 siempre es positivo porque es mayor que 1. Entonces, el valor absoluto es redundante. ¿Sí? Entonces vamos a poner un recuadrito rojo para acá para sus apuntes. Yo trato de que esto me detecte que estoy haciendo un recuadro, pero no lo detecta. ¿Sí? Entonces ahora, y recuerden esta propiedad de las desigualdades, recordemos lo siguiente, que si tenemos A menor que B, menor que C, entonces 1 sobre B es mayor que 1 sobre C y es menor que 1 sobre A. O sea, al invertir se dan vuelta los simbolitos de desigualdad. ¿Sí? Recuerden esto. Entonces, asterisco verde, por asterisco verde, lo que tenemos es lo siguiente, que un medio es menor o igual que 1 sobre seno al cuadrado de x más 1. Lo vamos a poner con valor absoluto, pero en realidad sabemos que no es necesario, menor o igual que el inverso de 1. ¿Sí? Ahí va. Entonces, miren qué maravilla, juntando esto con esto acá, tenemos que x sobre seno cuadrado de x más 1 es menor, es menor o igual que solamente el valor absoluto de x. ¿Sí? Lo que significa que entonces pasamos a que f de x en valor absoluto es menor o igual que x. ¿Se entendió lo que acabamos de hacer? Acabamos de acotar brutalmente
x dividido seno cuadrado de x más 1 por el valor absoluto de x. Bien. ¿Hasta acá? Vamos bien, ¿no? Manuel pregunta por qué cuando seno a seno cuadrado pasamos de entre 0 y 1, porque el seno cuadrado es positivo. Porque al elevar al cuadrado todo es positivo, pero al ser menor en valor absoluto, que para estar entre menos 1 y 1, el cuadrado va a seguir siendo menor que 1. O sea, esto es porque acá elevamos. Ahí va, Matías Sosa dice, profe, ¿para qué querríamos llegar a eso? Ahora vamos a ver por qué, dónde está la magia. Recordemos qué estamos haciendo, ¿no? Porque hasta ahora este paso es como, está Bruna cota, aguanta acotar. Recordemos que queremos calcular el límite cuando x tiende a 0. Entonces, segundo paso, mostrar. Segundo paso, recordemos que, dado un epsilon mayor que 0, queremos encontrar un delta que, acá yo siempre les digo, depende de 0 y de epsilon, mayor que 0, tal que si el valor absoluto de x está entre 0 y delta, tenemos que el valor absoluto de f de x es menor que epsilon. Esto es la definición de por qué queremos probar que el límite cuando x tiende a 0 de f de x es 0. Entonces estamos cambiando, el x0 es 0, por eso acá no está el x0, y el L es 0, por eso acá no está el L. ¿Sí? Entonces tenemos el epsilon. Y recordemos por paso 1, tenemos que el valor absoluto de f de x es siempre menor o igual que el valor absoluto de x. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esto queremos que sea menor que epsilon, cuando esto es menor que un delta? Tenemos que definir esto queremos, y esto hay que definir. O sea, queremos definir un delta para que f de x en valor absoluto sea menor que epsilon. Tenemos epsilon. Recuerden que el delta tiene que depender de epsilon y de 0. Es opcional, pero no puede depender de x, por ejemplo. ¿Qué delta sugieren? Queremos que cuando esto sea menor que el delta, esto sea menor que epsilon. Y ahí Valentín dice epsilon como la otra vez. Y veamos. Sugerencia Valentín. Vamos a ponerle a esto sugerencia Valentín. Valentín Barrera, definamos delta como epsilon. Entonces, vamos a ver qué pasa. Entonces, queremos ver que si x está entre 0 y delta, podemos acotar f de x. Entonces, si el valor absoluto de f de x está entre 0 y delta, entonces, ¿qué pasa? Bueno,
tenemos que f de x, que es menor o igual que x, es menor justamente que delta por la transitividad, y esto es igual que epsilon, y por lo tanto, efectivamente el valor absoluto de x es menor que epsilon. Listo, llegamos. Probamos que el límite es 0. Vamos a poner la sugerencia Valentín Barrera en naranja. Naranja porque me aparece en naranja en el chat. Entonces, excelente. Excelente, Valentín. Entonces, entre Valentín y Brian, calculamos un límite. Y ahora quedó claro porque... Ahí va, Matías pregunta, ¿siempre funciona agarrar delta igual epsilon? No, no siempre. Ya vimos hacer un ejemplo donde el delta tenía que hacer otra cosa. Y ahora vamos a ver un par de ejemplos, o sea, si seguimos... No, seguramente lo veamos. Nos dé el tiempo, vamos a ver otros deltas que tenemos que hacer muchas magias. Entonces, aplauso para Valentín, aplauso para Brian, aplauso para Bruno por escribir todo esto y aplauso para todos ustedes que están presenciando esta clase. Un aplauso para todos. Estoy aplaudiendo en serio. Lo peor de todo es que sé que ustedes están grabando esto, o sea, esto está siendo grabado. Edítenlo, ¿sí? Gracias. Lo editan y lo borran. Bien. Y ahora que calculamos un límite, calentamos motores, vamos a hacer totalmente lo opuesto. Cambiamos de tema. Bueno, Joaquín casi acertó. No es no calcular límites, sino que es negar límites. Entonces acá, estoy despertando traumas. Vamos a hacer un poquito de lógica. Recordemos la definición de límite. Entonces, recordemos la definición de límite. Decíamos que límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L si y solo si para todo epsilon mayor que 0 podíamos encontrar un delta mayor que 0 tal que si tenemos que todos los puntos que están a distancia menor que delta de x0 verifican que f de x menos L es menor que epsilon. Entonces, esta frase tiene 3 partes. Primero, tenemos el epsilon. Una vez que tenemos el epsilon,
hay un delta, y este delta nos da otra oración, tal que entonces, ¿cómo podemos negar esta frase? Esto es una concatenación en realidad de 3 frases más chicas. Entonces, yo quiero decir que no existe un límite. Negar que el límite de x cuando x tiende a x0 de f de x es L, o sea, queremos decir que no es L, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero, hay que negar este para todo épsilon. Hay que decir, hay que negar el para todo épsilon. Ahí va, Mateo acá dice, hay que encontrar un épsilon que no sirva. Exactamente, si yo les digo, vamos a ver lógica de proposicionado, si yo les digo, todos los días llueve, ¿ustedes cómo me contradicen eso? Encontrar un día que no llueve. Exactamente, hay algún día que no llueve, ayer no llovió, existe un solo día que no llueve. O sea, si ustedes quieren, dentro de la lógica, decir, quieren negar que todos cumplen algo, tienen que encontrar algo que no lo cumpla. Entonces tenemos que negar este para todo. Entonces, lo primero que tenemos que negar es lo celeste. Entonces, lo que queremos decir es, existe un épsilon mayor que 0, existe alguno, ahí va. Y ahora sí, tenemos que negar lo que está entre paréntesis recto. Hay que negar lo que está entre paréntesis recto. Y entonces ahora volvemos al revés. Acá tenemos que encontrar, sabemos que para todo epsilon existe un delta. Si queremos negar que exista algún delta, ¿qué tenemos que decir? No existe delta. No existe delta. O Para, para todo para todo delta, delta menor a 0. no. Menor que 0 no. O sea, para todo delta, lo que está en rojo no se cumple. Ah, Eso es lo que necesitamos. Para todo delta, lo que está en rojo no se cumple. Entonces, ahí va. Hasta acá. O sea, si quiero decir que existe un delta donde se verifica algo, tenemos que decir que para todo delta se da lo opuesto de lo que está en rojo. De lo que está en rojo. Y lo que está en rojo es medio complicado de negar. Y es, acá hay un escondido un para todo, ¿no? O sea, si todo x que dista menos que x0 de delta. Entonces, para todo delta existe un x' que dista menos de delta que no cumpla esta desigualdad. O sea, tal que f de x' menos L es mayor o igual que epsilon. ¿Sí? Entonces, en rojo estamos negando todo lo que está entre paréntesis rojo. O sea, acá lo que tenemos es que todo x que dista menos de delta de x0 tiene que su valor funcional dista menos de epsilon. Entonces, de vuelta, si no queremos que todo cumpla eso, tenemos que encontrar un x que diste menos de delta, pero, o sea, acá tal que, pero podemos decir y hay un que verifica esto y verifica que f de x' es mayor que L. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende esto? Tenemos que encontrar un epsilon donde en todo delta podamos encontrar un x'. O sea, arbitrariamente cerca del x0 tenemos que encontrar algo que esté lejos
de nuestro candidato al límite. ¿Solo cambiando esa última desigualdad basta? Sí. O sea, en realidad cambiamos todo. Brian pregunta, ¿solo cambiando esa última desigualdad basta? En realidad cambiamos todo, pero sí, la desigualdad que alcanza es esta, porque ¿qué pasa? Estamos encontrando un número cerquita, que dista menos de delta, de x0, que no verifica esta desigualdad. La contradice. Acá hay un para todo escondido, ¿no? Esto es para todo x en este intervalo. Tengo que acordarme de que la hoja tiene una longitud todo x en el intervalo x0 menos delta, x0 más delta. Es el entorno reducido, o sea, sin el x0. El x0 no importa. Recuerden que el x0 nunca importa. ¿Sí? Entonces, vamos a usar esto para el mal. ¿Sí? Nosotros ya habíamos visto funciones sin límites, porque no cumplían algún resultado. Pero ahora vamos a ver otra función que nosotros habíamos visto que no tenía límite. Vamos a ocultar esto un ratito. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto una función que no tenía límite al principio del tema? Yo voy a hacer uno difícil y les voy a dejar como ejercicio uno más fácil, ¿no? A diferencia de lo que ya veníamos haciendo. ¿Se acuerdan de ella? Seno de 1 sobre x. Mi objetivo es que no se lo olviden nunca más. Bueno, pero fíjense, tendríamos que poder probar que para todo L real, el límite, cuando x tiende a 0, de f de x, no existe. No es L. ¿Sí? O sea, esta función no tiene límites. Acá lo que estoy diciendo con palabras feas es, no tiene límites. Y bueno, la idea es que justamente, a ver, pongamos un candidato al límite. ¿Cuál es el candidato al límite? ¿Cuál es el candidato que verifiquemos que no tiene límite? Digan un número. ¿Cuál es la razón de tantas raíces? Nada, 0. Acá Mateo dice que... Creo que el otro Bueno, como ¿qué no lo pasa en sabe. 0? Tenemos que mostrar que existe un épsilon. Pongámosle un valor grande, no sé, 0,6. Tal que no importa el delta que agarremos, siempre vamos a encontrar que sale del recuadro. Las raíces de seno de 1 sobre x son muy fáciles. Si tienen el tanto del círculo trigonométrico.
Fíjese que no importa el delta que agarremos, siempre sale de la fajita esta, ¿no? No importa qué tan chiquitito sea. Recuerden que lo que tenemos que hacer es existe un épsilon mayor que 0, alguno tal que para todo delta mayor que 0 tenemos un x' que verifica estar a menos de delta de 0, pero f de x toma valores mayores o iguales que épsilon. Esto es la denegación del límite. Esto es que el límite no sea 0, ¿no? O sea, el límite, cuando x tiende a 0 de f de x es distinto de 0, no es 0. Y fíjense que sí, fíjense que si ponemos un épsilon, observen que si hacemos que nuestro épsilon no se coma la imagen, o sea menor que 1, ya está, ganamos. Porque cualquier delta que tomemos, no importa qué tan chiquito sea, voy a acercar un poco, nos vamos acercando un poquito. No importa qué tan chiquito sea el delta, hay un montón de elementos, hay un montón de x, por ejemplo, a ver, voy a escribir este en rojo. Por ejemplo, hay un x acá donde la imagen sea -1. ¿Sí? Ese ya se sale de la fajita de épsilon, ¿sí? No queda infinito el límite. Porque el seno siempre está entre 0 y 1. Seno de lo que sea siempre está entre 0 y 1. Entonces está acotado, no se puede ir a infinito. Ahora, esto es para este delta, pero si achicamos más el delta, pasa que si lo achicamos todavía más, también va a haber alguno. ¿Se entiende eso? Pues acá, en este caso, podemos elegir el épsilon y no podemos controlar el delta. Pasa al revés que en la definición del límite. Este x' va a depender Entonces lo que vamos a hacer es eso. Vamos a usar que la función esta, seno de 1 partido x, y voy a borrar todos los rayones, así que voy a borrar todos los rayones para que quede medio limpito el dibujo. Vamos a usar que siempre el seno toma infinitas veces el valor 1 e infinitas veces el valor -1, arbitrariamente cerca de 0. Eso es lo que vamos a usar, ¿sí? Entonces vamos a escribir eso. Pero la idea la tienen, ¿no? Es solo escribir esto. Entonces, siempre hay una dificultad en pasar del dibujito a las letritas. Entonces, bien.
Exactamente. Es más o menos parecido, Matías. Es muy parecido. O sea, vamos a decir que arbitrariamente cerca de 0, el seno toma valores, infinitas veces toma el valor 1 y toma el valor -1. El seno de 1 sobre x. Toma infinitas veces esos valores, arbitrariamente cerca de 0. Ese es el argumento, en este caso. ¿Sí? Entonces, ejemplo, o proposición, ejemplo. Esto no es una proposición, es un ejemplo. Entonces el límite no se puede determinar. No hay límite directamente. Se puede determinar que no hay límite. Ejemplo, no existe el límite cuando x tiende a 0 de seno de 1 sobre x. No es que sea incompatible, es que no existe. En 0 tampoco existe. Pero incluso si Brian pregunta, en 0 tampoco existía la función. Pero incluso definiéndola, o sea, puedo considerar la siguiente función. Seno de 1 sobre x, si x es distinto de 0, y en 0 le puedo decir que valga 0. Que es, digamos, tapar el agujerito en 0, y ahí tampoco existiría límite. Pero sí, seno de 1 sobre x, así nomás no tiene límite. No está definida en 0. No está 0 en el dominio. Pero puedo crear una función que sí esté definida en 0 que tampoco tenga límite. Bien, vamos a ver esto. Entonces quiero probar. Vamos a probar que dado L número real, ahí va. Manuel pregunta si se hacía zoom, ¿no quedaba más bonita la función? No. Justamente pasa eso. Empieza a acercarse. Lo que pasa es que tiene que tomar arbitrariamente cerca de 0, es que es algo que vamos a probar ahora en la prueba. Vamos a escribir ahora. Tenés que probar que el seno toma infinitas veces el -1 y el 1. Y tiene que ir de uno al otro. Entonces, sí, infinitas veces. De hecho, algo que hice para que no se me muera la máquina es cortar los X en la gráfica. Eso es una técnica de salvación de la computadora. Dije que no tome X, que los X sean mayores que un número, creo que era 0,00001. Elegí uno ahí, justamente para que no siga, porque cuanto más cerca de 0 está, más enloquece. Entonces, dado L real, vamos a probar que el límite, cuando x tiende a 0, de seno de 1 sobre x, es distinto de L. Eso es lo que vamos a probar. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, supongamos L distinto de 1. Entonces, queremos encontrar un epsilon mayor que 0, tal que para todo delta mayor que 0 existe un X techito cuyo valor absoluto sea menor que delta, pero f de x menos L, x techito, pero seno de 1 dividido x techito
menos L es mayor o igual que epsilon. ¿Sí? Entonces tenemos esta situación. Vamos a dibujar. 0. Tenemos acá el seno de 1 sobre x que se pone a hacer guap, guap, guap. Acá tenemos el 1. En el dibujo voy a tomar el L acá. ¿Qué queremos hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es tomarnos un epsilon que deje afuera el 1. Por ejemplo, L más L menos 1 sobre 2. Perdón, 1 menos L sobre 2. En valor absoluto para que sea positivo, ¿no? Si me tomo este como mi tope, si tomo este número como mi epsilon, fíjense en que la función sale, el 1 está afuera. Entonces, todos los lugares donde seno de 1 sobre x valga 1, no van a estar en la fajita, en la faja de altura 2 epsilon, ¿no? 2 epsilon. Entonces, ¿se entiende lo que quiero hacer? Voy a definir mi epsilon como la mitad de la distancia entre mi L y el 1, porque recuerden que L es distinto de 1, y voy a ver, como hay infinitos valores donde la función seno de 1 sobre x vale 1, voy a usar eso para ganar. ¿Sí? Esos valores van a ser mis x techito. El x techito depende de delta. Siempre es bueno para negar límites empezar probando con epsilon, supongo. Si ya sabes Hay la que buscar función. algún epsilon. Hay que entender, digamos, Mm, que epsilon deja fuera valores cerca. Bien, pero siempre empezando con Recordate epsilon. que con el epsilon significa que la gráfica la podemos encerrar adentro de una faja. Entonces, si queremos que no haya un límite, tenemos que encontrar una faja que la deje afuera la función. Que esto es Bien. lo que está pasando acá. ¿Ven? Sí. Ahí va. El tema es que la tiene que dejar arbitrariamente cerca. Entonces lo que voy a hacer, es, tomo epsilon, ahí dijimos, la mitad de la distancia entre L y 1. L menos 1 sobre 2. Entre L y 1. ¿Sí? Entonces, ahora queremos probar que, dado delta, podemos encontrar x techito, que ahora depende de delta, que x techito es menor que delta en valor absoluto, pero su seno de 1 sobre x techito menos L es mayor o igual que epsilon. Que recuerden que mayor o igual que el epsilon no es cualquier epsilon, ahora es la mitad de la distancia entre L y 1, es L, valor absoluto de L menos 1 sobre 2. Entonces ahora vamos a ver lo que nosotros habíamos dicho. Observación. Vamos a decir, el seno de I, y acá sí, si se acuerdan del círculo trigonométrico, ¿cuándo vale 1? ¿Cuándo vale 1 el seno?
Acá sí que quería hacer. Pi sobre 2. Ahí va. Espera. No sé si se me trancó la máquina o qué. Ahí va. Hay infinitos, de hecho. Ah, mirá, ahí me quedó un hermoso círculo. Recuerden que el seno es la altura de este triángulo. La altura, digamos, es este cateto. Esto es, si tenemos el ángulo θ, este es el seno de θ. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Quiero pensar que Nahuel Pi empezó a hacer la carrera de ingeniería esperando para poder hacer el chiste que se acaba de mandar en el chat. Que ese es su objetivo, que ese fue su objetivo en la vida. Quiero pensarlo nomás. Bueno. El seno de I es igual a 1 si solamente si, como dicen, I es igual a pi medios, pi sobre 2, pero no solo cuando pi es igual a pi sobre 2, sino también si damos una vuelta entera después de pi sobre 2. O 2 vueltas enteras. Entonces no es solo pi sobre 2, es pi sobre 2 más 2pi por k, con k entero. Hay infinitos valores donde vale pi sobre 2. Donde el seno vale 1. ¿Qué es? Cuando el ángulo vale pi medios o cuando damos una vuelta entera, vueltas enteras, k vueltas alrededor del círculo y quedamos en pi sobre 2 de vuelta. En grados es 90, sí. Pero sugerencia, en matemática nos olvidamos para siempre de los grados sexagesimales. Ya no existe. Valentín, preguntas. En grados es 90, pero no. Borrate para siempre los grados sexagesimales en los cursos de matemática porque acá solo radianes. Bien. En particular, entonces, seno de 1 sobre x da 1 si, solo si, 1 sobre x es igual a pi sobre 2 más 2pi k. Invirtiendo, esto es, x es igual a 1 dividido pi medios más 2pi k. Pero lo importante es que esta expresión no está acotada. ¿Emanuel no sabe lo que es un radial? Una explicación muy sencilla. ¿Tenés acá el círculo de radio 1? Vos podés medir el ángulo. Quiero poner otro color acá. Este ángulo lo podés medir como el largo de este segmento. El largo de este segmento son los radianes. Son los radianes que mide este ángulo. Entonces tenés que, como es el círculo de radio 1, una vuelta entera. Una vuelta entera es 2pi. Un ángulo recto es pi medios.
Y justamente al seno lo calculamos en esos arcos. Sí, exactamente. Es el arco. Bien. Esto no está acotado. Entonces, en particular, como esta expresión no está acotada, esta expresión, que es 1 sobre E, está arbitrariamente cerca de 0. Nosotros hicimos miles de veces este argumento. Entonces, recuerden, dado delta, nosotros hicimos miles de veces este argumento de que si tenemos una expresión no acotada, su inversa tiene que estar arbitrariamente cerca de 0. ¿Se acuerdan de eso? Lo hicimos al principio del semestre cuando hablábamos de ínfimo. Entonces lo que dice es, dado delta mayor que 0, existe un K entero, natural si quieren, tal que 1 sobre pi medios más 2 pi k está entre delta y 0. Existe K perteneciente a los naturales. En realidad, en este caso es a los naturales porque es positivo, sí. Pero como pertenece a los naturales, también pertenece a los enteros. Entonces, mi X techo lo defino como 1 sobre pi medios más 2 pi k. Con ese K. Entonces, lo que se tiene es que, entonces, tenemos que este X techo en valor absoluto es menor que delta, pero seno de 1 sobre X techo, que lo calculamos para que dé 1, menos L, esto es mayor que epsilon. ¿Por qué epsilon? Recuerden que es 1 menos L sobre 2. Entonces, dado un L cualquiera, encontramos, para cualquier delta, encontramos un K. El K depende de delta, porque solo queremos que sea menor que delta. Pero si el delta es más chico, tomamos un K más adelante, un K más alto, y ya está. Entonces acá tenemos que no existe el límite. Eso si L es distinto de 0. Si L es igual a 1, análogo, pero usar X techo, tal que seno de 1 sobre X techo sea menos 1. Voy a... No voy a aclarar mucho esto para no perder, pero es el mismo argumento, pero en vez de usar los que... Acá, para probar esto, usamos los X techo, donde el seno de 1 sobre X techo vale 1, usen menos 1. Y ya está. Para el... Muy bien, Emanuel, voy a tenerlo en cuenta. Pero como yo quiero que te vaya bien, capaz que lo voy a preguntar igual. ¿Para qué? Para ver si sabes responderlo. Porque yo quiero que les vaya bien. Y si ustedes estudiaron todo esto. Entonces, para ver si entendieron esto,
ejercicio. Vamos a considerar la siguiente función. Función signo. Esta función, signo de x, la vamos a definir como. Tiene tres valores. 1, si x es positivo. Menos 1, si x es negativo. Y 0, si x es igual a 0. Entonces, su gráfico tendría esta forma, ¿no? 1, menos 1, y vamos a ponerlo en gruesito, tenemos. Acá vale 1, acá vale menos 1, y acá vale 0. ¿Sí? Ejercicio, mostrar. Si entendieron negar límites, pueden mostrar. Fíjense que lo bueno que soy. Yo lo hice en seno de 1 sobre x, a ustedes les dejo la función seno. Que no existe límite cuando x tiende a 0 de signo de x. Háganlo para... Tienen tres candidatos al límite, 1, menos 1 y 0. Prueben esos. Prueben. Elijan cualquiera, elijan 0. ¿Sí? Bien. Ya nos remangamos mucho. Es hora de empezar a ver si hay formas bonitas, más bonitas de calcular límites, viendo que se portan bien, si se portan bien con operaciones algebraicas que nosotros conocemos. Porque la verdad, calcular límites con épsilos y deltas es un poquito denso. Hay que hacerlo, en algún momento hay que hacerlo, si la vida es dura. Pero también hay que aprovechar que a veces los límites se portan bien y usar buenas propiedades. Entonces vamos a ver un poco propiedades del límite. Brian pregunta por la semana que viene. La semana que viene es turismo. Aprovechen para turismear. No sé quién es Mauricio, pero... ¿Hablan de un tal Mauricio? Nahuel dice, turismear para estudiantes de la FIN, hacer 50 prácticos atrasados. Bueno, turismear para docentes de la FIN también puede ser hacer todas las cosas atrasadas que tiene. Así que confirmo. Bien. Entonces, primero vamos a considerar sean F definida en un dominio real y G también definidas en un dominio real. T incluido en R. Y supongamos que ambas tienen límite. El límite cuando x tiende a x0 de f de x es L, y el límite cuando x tiende a x0 de g de x es igual a L', L1, L2. Bien. Tres propiedades bonitas. La primera. El límite, cuando x tiende a x0
de la función suma existe, ¿y quién es? L más L'. O sea, el límite de la suma es la suma de los límites. Se porta bien. 2. El límite cuando x tiende a x0 de la multiplicación del producto de f por g es L por L'. O sea, el límite del producto es el producto del límite. Tercero, si f de x es distinto de 0 y L es distinto de 0, o sea, además de todo tenemos que es distinto de 0, entonces el límite cuando x tiende a x0 de 1 sobre f de x es 1 sobre L. ¿Sí? Y acá en violetita, en azul, ya tengo todo en azul, podemos sumar 2 y 3 para llegar a otra propiedad 3, que es el límite cuando x tiende a x0 de f de x dividido g de x es L dividido L'. Siempre y cuando g de x sea distinto de 0 y L' distinto de 0. Si no, drama. O sea, podemos mezclar 2 y 3 para formar 3'. ¿Sí? O sea, la suma de los límites, el límite de la suma es la suma de los límites. El límite del producto es el producto de los límites y dividir los límites es la división de límites. Incluso acá, si quieren, en vez de suma, pueden ser suma y resta. ¿Tan pronto para demostrar estas propiedades? Son las mejores propiedades. ¿No? Too bad. Entonces vamos a demostrar solo la propiedad 2. Si lo dejamos para después de turismo, no, ya estamos dejando muchas cosas para después de turismo. No, vamos a observación. Es trivial, profe, deja quieto. Bueno, si es trivial, bien. Entonces, si es trivial, entonces el parcial va a estar facilísimo. Gracias a Dylan. Bien. Hagamos una observación primero. Vamos a ver que f de x por g de x menos L por L' es igual, y acá lo que vamos a hacer es sumar y restar cositas, una magia, f de x por g de x, y vamos a sumarle f de x, yo cuando hago magia la pongo en otro color, en rojo. Vamos a sumarle f de x por L', y vamos a restarle también f de x por L', y acá seguimos restando menos L por L'. ¿Sí? Y ahora vamos a juntar y sacar factor común. Los términos en N, juntamos y sacamos el factor común, y vamos a juntar y sacar factor común los términos en azul. Entonces, tenemos que esto es igual,
Y acá estoy sacando y haciendo factor común. Primero vamos a sacar y hacer factor común en lo verde. Sí. Juntamos y sacamos de factor común, vamos a sacar el L'. L'. ¿Qué nos queda? Nos queda un F menos L. Y ahora sumamos y vamos a sacar de factor, juntar y sacar de factor común acá a F. F de X. Lo sumé, ¿de dónde saqué lo rojo? Lo sumé y lo resté. Porque puedo. Puedo sumar y restar algo. Justamente lo sumé y lo resté para hacer esta juntadita y sacar factores comunes, porque lo que va a resultar es que acá hay unos términos que controlo, que a priori no. Recuerden que F tiene límite, G tiene límite, y quiero probar que F por G tiene límite. Entonces, ahora tenemos esta igualdad acá. Y lo vamos a usar. ¿Sí? Bien. No perdamos el objetivo. Nosotros queremos calcular un límite. Entonces, dado epsilon mayor que 0, queremos definir un delta, que de vuelta va a depender de x0 y de epsilon, mayor que 0, tal que si x menos delta, x menos delta, x menos x0, yo ya estoy en espíritu de turismo. Si esto es menor que delta, entonces f de x por g de x menos L por L' es menor que epsilon. Voy a borrar ese puntito porque parece que es un menos. Y observen acá que tengo lo de acá arriba, esta igualdad de acá arriba. ¿Sí? Entonces, usando la observación, ¿qué tenemos? Tenemos que el valor absoluto de f de x, g de x, menos L, L' es igual, reescribiendo, f de x menos L por L' más f de x por g de x menos L'. Cerramos el valor absoluto. Y acá tenemos una suma. Y recordemos la desigualdad triangular. Recordar. El valor absoluto de una suma es menor o igual que el valor absoluto de los sumandos. Esto es lo que se llama la desigualdad triangular. Bien. Entonces tenemos que f de x por g menos L' es menor que cada uno de estos sumandos, f de x por g de x menos L',
Y acá tenemos el valor absoluto de dos multiplicaciones. ¿Se acuerdan de una propiedad que habíamos usado hace un ratito? Esto de acá es igual a f de x menos L, valor absoluto por el valor absoluto de L', más esto de acá es igual a el valor absoluto de f de x por g de x menos L'. Y fíjense que acá tenemos todos términos que controlamos. Entonces, juntando todo esto, lo que tenemos es que f de x por g de x menos L por L' es menor o igual que f de x menos L en valor absoluto por L', que es un número real, más el valor absoluto de f de x por el valor absoluto de g de x menos L'. Pero cada una de estas, o sea, tenemos que este valor absoluto es igual a menor o igual que una suma de valores absolutos que al principio podríamos no controlarlos, pero en realidad los tenemos todos controlados. ¿Por qué? Porque sabemos que si x está cerca de delta, este número tiene que ser chiquitito porque gf tiende a L, este número tiene que ser chiquitito porque g tiende a L', ¿y este número qué onda? Bueno, ahí tenemos que usar que si tiene límite, está acotada, o sea, como f tiene el límite L, no puede estar muy lejos de L, el valor absoluto de f de x. Entonces, sabemos que existe un delta sub 1 mayor que 0, tal que si x está menos de delta 1, entonces f de x menos L dista menos que epsilon sobre 2 por L'. Va a parecer medio magia que yo haya elegido este valor. Recuerden que queremos que todo esto grande quede mayor que epsilon. Y esto es cierto por esto es porque el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L. ¿Sí? Sabemos eso. 2. Sabemos que existe un delta sub 2 mayor que 0, tal que si x menos x0 es menor que este delta sub 2, existe un m mayor que 0, un número m, tal que el valor de f de x es menor o igual que m. Esto segundo es porque si tiene límite, está acotada. F está acotada en un entorno de x0. Todo esto lo probamos. Todo esto lo probamos. ¿Sí? Y lo tercero es que también tenemos un tercer delta mayor que 0, tal que si x menos x0 es menor que este delta 3, entonces g de x menos L' es menor que epsilon sobre 2 por el m. ¿Cuál m? El m de acá arriba. Y esto tercero es porque el límite cuando x tiende a x0 de g de x es L'. Entonces estamos usando acá las tres hipótesis. Tenemos el x0 acá, tenemos un delta 1,
donde donde se verifica lo primero. Esto de acá. En delta 1 se verifica esto. Después tenemos otro, acá adelante, que puede estar adentro o afuera, delta 2, donde se verifica lo segundo. Y tenemos un tercer delta, que puede ser más chiquitito, no importa cuál, donde si X está acá adentro, se verifica lo tercero. Ahora, nosotros queremos que se verifiquen las tres. ¿Cuál delta podemos usar? Si queremos que se verifiquen las tres a la vez. Delta 3. Delta 3 en este dibujo, pero si cambio el delta, por ejemplo, si este es ahora el delta 2 y este es el delta 3. Delta muy cercano a X. No. ¿El más chico de los tres? Eso. ¿El más cercano a X0 de los tres? Sí. Ahí va, definimos ese. Entonces definimos delta, lo definimos como el mínimo, delta 1, delta 2, delta 3, el mínimo de los tres. Entonces ahora tenemos que se verifican los tres. Entonces, si X menos X0 es menor que este delta, entonces ¿qué pasa? F de X por G de X menos L por L' es menor o igual que F de X menos L por L' más G de vamos a ponerlo en el mismo orden. Como tomé el más chico, tengo que este de acá se verifica todo. Tengo que esto es menor que epsilon sobre L', 2L'. Esto es menor que M y esto es menor que epsilon sobre 2 por M. Entonces, en particular, tengo que, combinando estas tres cosas, tengo que F de X por G de X es menor que epsilon sobre 2 por L'. Vamos a agregar una hoja porque se me va. Voy a tener que hacer más chico. Epsilon sobre 2 por L', esto por el valor absoluto de L', más M por epsilon sobre 2M. Y si se dan cuenta, este tacha este tacha este. Entonces esto nos queda igual que epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2. Y eso es igual a epsilon. Probando la desigualdad. Y con eso terminamos. ¿Sí? Lo que hicimos es escribir esto de acá de forma que aparezcan todos los términos que podemos controlar. Y después usamos que todos los tenemos controlados. ¿Sí? Muy bien. Y con eso terminamos. Por hoy. Ya tenemos todas las propiedades lindas de límite de operaciones. Hay algunas más, pero vamos a verlas después de turismo. Muy bien.
Ahí va. Feliz me dice semana a subir. todos. Ahí Buena va, clase, tengan una buena profe, bastante semana. intensa. Ahí va. Felices vacaciones, Ahí va. Chao. Chao. No sé para dónde quieren cosas. ¿Qué temas van? Hasta el primer parcial, ¿qué temas van? Hasta que terminemos con continuidad. No sé hasta dónde quieren que suba, porque hay varios que me pidieron que suba. ¿Podés bajar? Ahora me dicen podés bajar. Bueno, tengan una buena semana. Disfruten. Arriba del todo. Acá. Por ahí preguntaron por la desigualdad triangular. Sí, tienen que... Asuman que la conocen. Sí, sí, sí. No es necesario demostrar. Limítense a demostrar lo que les piden las cosas. Principio de clase que llegó tarde. ¿A dónde querés que baje Andrés Santana? A ver, el principio de la clase es esto de acá. Acá. Listo. Andrés, ¿a dónde querés que baje? A la última. Ah, o sea, hasta acá. Acá terminamos. Perfecto. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, si no más nada, terminamos por acá. Tengan una linda semana. Terminen lindos sus días. Y bueno, nos estaremos viendo.